Dios les bendiga a todos nuestros hermanos en este día precioso, en el interior del país y fuera de él. Quiero compartir la hora novena, la hora de la oración del grupo de oración familiar Altar de Dios para todos ustedes. Quiero compartirte una palabra que se encuentra en el Salmo 133, que habla sobre la bienaventuranza del amor fraternal. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Con esta palabra quiero hablarte en este momento de fe. En este salmo, el Señor nos está enseñando y nos está diciendo que en la congregación hay una persona que enseña todas las cosas. El título es la bienaventuranza del amor fraternal. Pero en el versículo 1, cuando dice que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, juntos, unánimes, en un solo sentir, Efesios nos habla en un solo espíritu. O sea, en armonía en la fe. Y dice el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, o sea, el sacerdote o el pastor, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y eso se esparce en toda la congregación. O sea que lo que viene de arriba, de lo alto, cuando dice la palabra que no tiene sombra de variación, la visión la recibe el sacerdote, la visión la recibe el pastor, y esa visión en una congregación unida en fe es esparcida, es enseñada, es dada para que se alimenten, es dada para que tomen del agua viva, es dada para que tomen del buen vino, aleluya, y la congregación quede entrenada a un nivel de fe mayor con la que llegó. Te quiero hablar que muchos esperamos la escuela dominical, que es un servicio poderoso en las iglesias, pero he podido discernir que yo no tengo que esperar la escuela dominical para llenarme de fe, porque mi vida diaria en el Evangelio y tu vida diaria en el Evangelio es una escuela. Estamos inscritos en una escuela, la escuela de Cristo, la escuela diaria de Cristo. Y todos los días vamos a tener problemas, todos los días vamos a respirar problemas, todos los días vamos a estar en situaciones difíciles, todos los días se nos aparecerán cosas nuevas, lo peor que nos pueda pasar en la vida. Pero si yo permanezco aprendiendo y enseñando en esta escuela diariamente, estas cosas que yo tomo con fe, me va a dar distancia de los problemas que se me presenten, porque yo he sido entrenado para eso. Todo problema que me aparezca, por muy grande que sea, será pequeño delante de la fe en Cristo Jesús. Mis problemas tienen que tomar distancia de todas las circunstancias, aleluya, que se me presenten. No tengo que dar vueltas alrededor de mi problema, porque yo solo no puedo solucionar mis problemas. Mi solución la encuentro cuando voy con fe a los pies de Cristo. María, la madre de Jesús, tenía un problema. Estaba un poco afanada y apenada porque se había terminado el vino. Y ella quería que eso fuera solucionado de inmediato. Así como cuando tú y yo nos hemos sentido en un momento apretado, estando en Cristo, queremos que las cosas se nos solucionen de inmediato.
Y el Señor, cuando recibe esa petición de parte de su madre, María, en Juan capítulo 2, cuando María le dice no tienen vino, Jesús le reprende y le dice que tienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora. Entonces, el Señor todos los días nos reprende a nosotros porque queremos que el milagro esté frente a nuestros ojos, pero el Señor nos dice, espera un poco porque aún no ha venido la hora de tu milagro. ¿Sí ve que nos desesperamos con los problemas? ¿Por qué? Porque en esta escuela de todos los días, que se llama el Evangelio de Jesucristo, por eso es que la misma palabra dice que no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Okay? El Evangelio para mí es una escuela y yo estoy siendo entrenado todos los días en esta escuela, la escuela del Evangelio de Jesucristo. Los discípulos en Juan capítulo 21 estaban decepcionados, amargados, frustrados. Ya el maestro había muerto, ya el maestro no estaba con ellos. Así como en el momento de tu prueba, cuando tú consideras que el Cristo que tú tienes o está muerto o te ha abandonado. Y dice la palabra en Juan 21, del 5 al 7, que 7 de sus discípulos volvieron otra vez a hacer lo mismo que hacían antes, sus oficios normales. Estaban pescando, frustrados, angustiados, porque se sintieron abandonados. Y cuando el Señor se les presenta después de resucitado, les da una orden y le dice, tiren la red al otro lado. Y ellos sacan 153 peces. Pero a ellos se les había olvidado algo. Jesús les había dado de comer. Jesús los había entrenado para que cuando llegara ese momento, ellos tuvieran en su espíritu una fe nutrida. Y nuevamente, después de resucitado, en Juan 21, versículo 12, Jesús les dice, vengan y coman, venid y comed, vengan y coman. Después le da el pan y les dio pescado. O sea, los tuvo que alimentar nuevamente. Si yo estoy en una escuela de entrenamiento diaria, en mi momento difícil, mi fe actúa a favor de ese problema porque todos los días me estoy alimentando del pan, del agua, del vino, de la comida, del pescado que el Señor me da. Ahora la pregunta del millón es, dentro de la congregación o fuera de la congregación, ¿de quién te alimentas? ¿Quién es el que te está alimentando? Algunos me dirán que el pastor, otros me dirán que la palabra, otros me dirán que los devocionales, pero déjame decirte, hermano mío y hermana mía, que dentro de la congregación, no solamente fuera, sino dentro de la congregación, es probable que te estés alimentando de algo o de alguien que no te conviene. Y eso está matando tu fe. ¿A quién le estás creyendo? ¿Qué estás comiendo? ¿A quién estás escuchando? No recibas cualquier alimento. Tienes que vigilar lo que estás comiendo para que no te afecte, para que no te haga daño. Te lo digo con la palabra. En Génesis capítulo 3 pasó un episodio bastante vergonzoso delante de los ojos de Dios. Dice la palabra en Génesis capítulo 3 que cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron y se escondieron. Dice la misma palabra que Dios se paseaba al aire del día por el huerto. Y cuando ellos oyeron la voz de Dios en pleno día, en el huerto, escucha bien, fue en el huerto, dentro del huerto, no fue fuera del huerto. Dice que se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Muchas veces nos escondemos entre los hermanos, nos mimetizamos o nos camuflamos dentro de la congregación, dentro del huerto. Y Jehová Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Prácticamente le quiso decir, no te identifico, ¿dónde estás? Y él le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó? Los discípulos habían sido enseñados por el Señor y estaban decepcionados, porque se les había dado una palabra cuando el Señor estaba con ellos en vida, porque les había dado pescado cuando estaba con vida, porque les había dado vino cuando estaba con vida, y ellos no pudieron entender esa dimensión. Era para que ellos soportaran esa prueba por la que estaban pasando. Estar entrenado diariamente no significa que nos encerremos en seminarios, no significa que yo me aísle todos los días en ayuno, en oración, en vigilias, porque cuando yo salgo de todas esas cosas, entonces muchas veces salimos de los seminarios, salimos de las enseñanzas de las escuelas dominicales, salimos de la oración, salimos de la vigilia, salimos de la intercesión, salimos de los ayunos y volvemos a ser alguien que no sabemos a dónde vamos. Si yo me entreno en la escuela diaria del Señor, si yo sé que Él me enseña a mí y yo me dejo enseñar del sacerdote que Él colocó en la congregación, entonces yo tengo que ser como un Pedro o como un Juan, como lo dice en Hechos capítulo 3. Ellos caminaron con el Señor, fueron entrenados con el Señor nuevamente les dio de comer, les dio de beber, y donde ellos iban impartían su entrenamiento, volvían a dar entrenamiento a otros y volvían a recibir entrenamiento del Señor a través del Espíritu Santo. Donde a mí la lógica, donde la razón me abandona, es cuando Dios comienza a acompañarme a través de su fe, es cuando la fe se me activa. Aleluya. Cuando te abandonan las fuerzas es cuando Jesucristo viene a través del Espíritu Santo y te levanta en fe nuevamente, y tú vuelves a caminar en fe a través del Espíritu, entrenado en tu espíritu por fe. Porque el alma nos acompaña hasta que se cansa, pero nuestro espíritu está entrenado para vivir en fe y por fe para siempre. Nos vamos a cansar en nuestra alma todos los días. Las emociones me van a acompañar y me van a hundir en el momento de la prueba, en el momento del dolor, pero la fe es la que me levanta, la fe te levanta. Y en la carta de 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Escuchen bien. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la vida de Jesús? Jesucristo dejó la vida en nosotros, Jesucristo dejó el Consolador en nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Quiere decir esto que Pablo entonces en 2 Corintios 4:7 está haciendo un contraste entre el alma y el espíritu. En mi alma estoy atribulado, pero en mi espíritu no está angustiado. En mi alma estoy en apuro, pero en mi espíritu no estoy desesperado. En mi alma, aleluya, me siento perseguido, pero en mi espíritu no me siento desamparado. En mi alma me siento derribado, pero en mi espíritu no estoy destruido. Prácticamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es lo que te pasa a ti y a mí diariamente. Por mi mente me pasa una cosa, me están pasando los dardos, me están pasando todas las cosas malas que yo puedo pensar en mi mente, pero mi espíritu tiene algo distinto. Por mi espíritu pasa una cosa muy diferente, por mi espíritu pasa una cosa muy distinta. En Hechos capítulo 6, versículo 7, dice la palabra, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. Si la palabra dice claramente, y crecía la palabra, y el número se multiplicaba. Si la palabra crece en mi espíritu, todo lo de afuera se multiplicará. Pero si la palabra crece en mi espíritu, no en tu alma.
Si la palabra crece en tu alma, se va a desvanecer en el primer tropezón que tengamos. La palabra es la semilla y nosotros o a nosotros nos corresponde hacer, guardar, cuidar, envolver, celar, que esa semilla Dios la haga crecer en nosotros. La fe está en la unidad del Espíritu Santo, juntos unánimes, en un solo sentir. Es la única manera en que Dios nos entrena para hacer cosas grandes para Él. No nos podemos olvidar que el Señor mismo dijo, Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gracias, Señor, por esta palabra. Y que esta palabra haga efecto en los que la recibieron en su espíritu. Y que cuando ellos reciban la prueba, como esta semilla está sembrada en su espíritu y no en su alma, seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo para que ellos sean fortalecidos en su espíritu y confronten la situación y las vicisitudes diarias que se les presenten, Dios mío, en su trabajo, en su empleo, en sus casas, en la congregación, en las calles, por donde quiera que ellos se muevan, por donde quiera que ellos caminen, por donde quiera que ellos anden. Esta palabra, este entrenamiento, esta fe sea sembrada en su espíritu, Señor. Y ellos, mis hermanos, sean fortalecidos a esta hora del día en su espíritu y se levanten en su espíritu para confrontar todas las situaciones que se les presenten a diario. Dios te bendiga, Dios te guarde.